Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? Asistimos a un nuevo episodio del canal de Marisa Domenech o Viaje Itaca, María Luisa. Marisa para los amigos. En esta ocasión voy a hacer algo atípico, porque siempre improviso, aunque me prepare los guiones, las reseñas literarias, pero voy a leerlo literalmente de un blog que se llama Escriturania, que tengo ya desde hace unos años. Y en concreto esta reseña es del 27 de marzo de 2019. La estoy leyendo directamente del móvil porque no tengo otros recursos y bueno, espero que me salga bien, que no se me vaya la pantalla. La reseña en concreto es de un libro de Stendhal. Solo me he leído ese libro de Stendhal, del gran escritor del Renacimiento, entre el Renacimiento y el Realismo, y se llama Ernestina o el nacimiento del amor. Es muy curioso y significativo porque desde el punto de vista empírico habla de una teoría que él mismo esboza que se llama la cristalización, que son las 7 fases del amor o del enamoramiento, como lo queramos llamar. ¿Vale? Dicho esto como introducción, voy a empezar a leer textualmente y voy a pasar a leeros desde el móvil a la pantalla de la webcam del ordenador. Bueno, la introducción parte de que leí este libro, dicho textualmente, en la década de los 90 y hoy mismo he finalizado la lectura, dije yo en esa ocasión cuando escribí la reseña. Es un libro corto que se lee en menos de 2 horas. En 1993, la editorial Alianza, muchos la conoceréis, publicó, no sé si todavía sigue editándose así, libros de bolsillo que costaban 100 pesetas de las antiguas, antes de pasar al euro. De el título de la colección, se llamaba Alianza 100. Se trata de una mini obra, en este libro en concreto es una mini novela, la cual en realidad se corresponde con las anotaciones hechas relato que Stendhal elaboraba para realizar del amor, y que se publicaron como un apéndice del mismo trabajo, publicado en la segunda edición, no en la primera edición de 1822. En este librillo nos explica gráficamente, a modo de ejemplo pragmático, las 7 etapas del amor según su propia teoría acerca del tema, la cristalización, como os he nombrado antes, en la entradilla, en la introducción. Como en un juego amatorio, tal y como se manifiesta en un paralelismo perfectamente aplicable al tipo de atracción producida durante la etapa de la Edad Oscura y el pre-renacimiento feudal, similar al fenómeno secular del amor cortés, que muchos conoceréis, el autor refleja las 7 fases del proceso amatorio, que bueno, es muy peculiar porque viene de la Edad Media, transicionalidad del Renacimiento. Hecho este inciso, el autor refleja las 7 fases del proceso amatorio quedando selladas por episodios representados por 2 personajes singulares, en este caso, y arquetípicamente explicitados. La amada joven, con pensamientos infantiles y dispersos, a veces muy pueriles, sin experiencia de ningún tipo con respecto a la formalización amorosa, que asiste al nacimiento de su propio enamoramiento, y al amante artificioso y tendencioso, que se llama Felipe Astezán, igualmente inocente en algunas ocasiones, y que cae en su propia trampa hasta convertirse en un hombre despechado. Al tiempo que Ernestina parece cumplir las reglas de la sociedad de su tiempo y tener que renunciar físicamente a la consolidación de la relación, puesto que la obligan a casarse con un alto cargo militar, finalmente en el libro, al final, en el desenlace final, viejo y muy rico, caballero de varias órdenes. Hay unas frases significativas en el libro que quiero destacar. Por ejemplo, dice Ernestina, estas lágrimas, lejos de ser dolor, son las compañeras inseparables de la presencia de oír ruidos, perdonadme, es que vivo como gente. Estas lágrimas, lejos de ser dolor, son las compañeras inseparables de la presencia inopinada de una suprema felicidad. Quieren decir qué dulce es ser amada. Y continúo. Ahora voy a hablar en concreto y específicamente de la teoría de la cristalización en el amor, según Stendhal. Y lo voy a decir, pues, tipo lista. El amor. De manera categórica se podría enumerar estas 7 etapas amorosas según Stendhal en las siguientes, porque me he documentado al respecto. Primero, admiración. Hasta ahí lo dejamos. Segundo, el admirador, ya una vez producido el efecto de la admiración, se autosatisface dando y recibiendo. Hay una retroalimentación recíproca entre los dos amantes. 3. La esperanza.
Este es un punto nodular de la teoría. El tercero, puesto que en medio del proceso, si se cortara la esperanza que retroalimenta a los enamorados, se cortaría toda ilusión por continuar el juego amatorio. En atención a las circunstancias y a determinadas variables como la edad o el temperamento, Stendhal señala: en las personas frías, flemáticas, señala textualmente, prudentes, el nacimiento del amor requiere de mucha más esperanza y una esperanza más sostenida. Lo mismo ocurre con personas de cierta edad. Hay que precisar, es como una especie de metáfora de la senectud del amor, como la madurez experiencial final, digamos, ¿no? Como colofón, como colusión al amor. Es como una finalización, digamos, ¿no? Que puede tener o no continuidad. Esto lo digo yo ahora, porque también, como lo he estudiado, pues también voy a improvisar alguna vez que no solo lo voy a leer textualmente. Luego sigue diciendo la reseña de Escriturania: hay que precisar que esta teorización es bastante personal y no requiere asumirla si no estamos de acuerdo, pero sin embargo el escritor es capaz de fundamentarla empíricamente, es decir, la teoriza. Cuarto, el amor ha nacido ya. A partir de esta fase, ambos dos son inducidos por sus sentimientos y sensaciones a reflexionar y a justificarse, atendiendo a las necesidades de cada uno. Influirán factores como el riesgo o temor a perder el amor del otro, la incomprensión de lo que se siente por parte de Ernestina, casi una niña, las vacilaciones de Felipe, que duda muchísimas veces de los sentimientos de Ernestina y de los suyos propios, como un colegial, como un imberbe al que se le suben las hormonas, por hacer un paralelismo con cualquier enamorado actual, pero en su contexto. Es significativo los devaneos y especulaciones se me dio la pantalla. Esperas un momentito que se me dio la pantalla, a ver cómo hago esto. Otra vez estoy. Disculparme, se me dio la pantalla del ordenador, del móvil, porque estábamos en... Esto es lo que pasa aunque sea pregrabado con los vídeos. Es significativo, como os decía, los devaneos y especulaciones cognitivas, mentales, ideas contradictorias que surgen en ella, que se acercan a pequeños equívocos que le hacen actuar precipitadamente sin realizar un análisis de la situación. Ahora estoy hablando de ella, como cuando, sabedora de que Felipe tiene un amante, quema las cartas que éste le envía para explicarle sus verdaderos sentimientos. Y me había quedado en que la amor ha nacido ya, es la cuarta fase. Luego vendrá en diversos capítulos, aquí lo recalco como muy importante, por eso lo pongo en una grafía más grande. El árbol que hay cruzando el lago se convierte en un símbolo tótem, es un símbolo fetiche, vaya, que sirve como vía comunicacional, pues desde el principio Felipe Estefan deposita desde flores a papeles con anotaciones. Es una vía comunicacional no bilateral, pero sí bilateral tardía, porque ella lo recoge después, va al agujero del árbol y lo va recogiendo. Es significativo, es una ritualización. Las flores serán de diferente tipo según el estado psicológico y emocional, desde una flor blanca, ramos de todos los colores, flores marchitas, negras, también esquelitas, cartas, etc. Aunque ella lo hace después, muy, muy después, según creo recordar, porque me la leí pues ya hace tiempo, como la reseña de 2019, imaginaros cuánto hacía, unos años. Quinta fase. Primera, cristalización. Hay dos. El perfeccionamiento de la percepción del objeto amado. ¿Vale? Ya no hay excusas que valgan. Cada uno de los amantes luchará por preservar la veracidad de sus sentimientos mediante acciones variopintas pero realistas. Aquí ya parece que quieren cortar el hielo. Digamos que ya no se limita o se extralimita el amor, se extralimita ya el amor cortés, ¿vale? Propiamente dicho. Aunque no llega a ser no llega a haber contacto físico. Por parte de Felipe Tezán sí, porque tiene una concubina cortesana. Sexto, nace la duda esta vez per se, esto es, hay motivos a través de los hechos. Aparece un mayor nivel de exigencia, como el deseo de materialización en los hechos. Pruebas, como diríamos, ¿no? Los enamorados necesitamos pruebas para demostrar a nosotros mismos que el otro amante o la otra persona nos quiere y al mismo tiempo nosotros queremos a esa persona. Si será posible un casamiento, por ejemplo, la dote de la muchacha, quién es y representa en realidad ser la figura de Felipe Estefan,
porque no se le conoce ciertamente hasta el final, y lo que le pasa, un despecho. El desencanto de Ernestina porque aquel es el amante de una cortesana parisina, como os he dicho, los celos que surgen, etc. Celos primerizos de una amante primeriza y prácticamente adolescente como Ernestina. Séptimo y última fase, una vez resueltas las dudas que inflige la segunda cristalización, se produce la reafirmación de los sentimientos auténticos con independencia del resultado final. Es decir, el resultado final puede ser incertidumbre hasta que no aparece. Stendhal no lo deja claro hasta el final de la novela. No sé si hay otros reflejos pragmáticos o ejemplificantes en otras novelas de Stendhal de la cristalización, pero Ernestina es un ejemplo fehaciente, muy, muy significativo y representativo. Y luego vamos al contexto histórico y estilo narrativo, ¿vale? Es un escritor encuadrado dentro de la corriente del romanticismo en un primer lugar, primer momento. Movimiento surgido en la primera quincena del XIX, pero no exento Emilio Bazán, Becker, Varela. Pero os digo unos cuantos ejemplos para que sepáis un poco si habéis leído fragmentos de las rimas o las leyendas de Becker, etcétera, ¿no? O los cuentos o relatos de Bazán, que es mujer y que yo diría que no es que supere a Becker, pero está un poco denostada por la literatura, precisamente por ser mujer, porque Emilia Pardo Bazán es un cuadro histórico literario que merece ser tenido en cuenta y que no tuvo tanta trascendencia como Becker en algunos aspectos. Este movimiento no está exento en su estilo literario de ciertos rasgos realistas que luego decantan su literatura con obras magistrales. Abogaba este hombre por el individualismo del hombre nuevo y la autonomía de pensamiento. Como escritor romántico reflejó en sus obras la rebeldía con finales no consecuentes como el camino de resolución del amor tal cual lo conocemos, pues el contexto social de la época era el que era. No se podía ir a contracorriente en algunas cosas, pero no podía salirse mucho del esquema y del corte histórico-social de la época y político. El filósofo Nietzsche, un gran admirador, apreciaba la actitud romántica por antonomasia, sin llegar al sentimentalismo exacerbado de la angustia vital como la de Becker, con su amada, ¿no? Que llega a sufrir amor de amores, muerte de crisis, pero bueno, en fin. Hay toda una leyenda alrededor de la muerte de Becker, también quiero que lo investiguéis si queréis. Es muy peculiar. Este escritor, y no está muy nombrado, ese escritor da nombre a un conflicto psicosocial emotivo denominado síndrome de Stendhal, que es muy significativo también, y que él mismo había experimentado reconociéndose las características intrínsecas que se aplicarían en una persona cuando está contemplando una obra de arte, alcanzando al máximo el paroxismo, la exacerbación hiperbólica y el desdoblamiento, un tipo de emoción hiperbólica a través del arte. ¿Tienes un la pantalla, por favor? A través del arte y de las obras representativas, sobre todo a través de la pintura y la música. Valga el ejemplo. Y luego, sus dos grandes novelas son Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, que a muchos os sonarán por haber estudiado en el bachillerato, porque lo habéis leído por vuestra cuenta, porque sois maestros o porque lo que sea, ¿no? O reseñistas, o escritores. Su estilo es elegante y a la vez irónico y frío, razonado, donde los enamorados se parecen mentira porque es romántico en un primer momento, y este libro es romántico, se encuadra dentro del romanticismo, donde los enamorados constituyen la semblanza con la pasión heroica muy alejada del amor contractual o por intereses creados. Esa espontaneidad daña como una cicuta venenosa en forma de crítica alegato a la sociedad de su tiempo y también a la hipocresía, al clero y a las relaciones clientelares en reductos endogámicos. Hablaré de todo eso también en otras novelas, seguramente. Me he documentado. A la monarquía, a la aristocracia, aunque el escritor se considera pegado a la monarquía, parece ser, si no me equivoco. Dentro de esas escenificaciones siempre se producen rupturas sistémicas fuera de los roles convencionales, porque él va a contracorriente en muchas cosas, tal y como le sucede a la rica heredera de Ernestina, extraordinariamente culta para ser mujer y casi niña en dicha tesitura histórico-social y política, porque su padre la tiene en su casa con un maestro o con una maestra, enseñándole canto, canto no, pues música, instrumentalización, armonía, creo que toca el piano,
la instruye, pero endogámicamente, encerrada, ¿vale? Por ser mujer precisamente. Pero es significativo el contraste del nivel cultural que alcanza ella, en toda su solitud y soledad. Extendiendo de las fuentes del Renacimiento italiano, de la figura simbolista del amor cortés como fenomenología de su tiempo, cuando los dos enamorados se saltan las reglas del antagonismo de clases. Pretende decirnos el autor que el amor no tiene condición, pero sí un procedimiento estático en el que basarse en la interacción amorosa, como he citado respecto a la cristalización, es como un mecanismo o como un protocolo a seguir, digamos, eh, que tiene un hilo conductor de tipo, pues no sé, es como si fuera una fórmula magistral que él ensalza y que refleja pragmáticamente en las novelas. En esta, por ejemplo, que tiene un corte, pues, digamos, científico, ¿no? O pseudocientífico. Y hay siete etapas del amor como método empírico teórico para comprender en qué consiste el amor romántico en sus tiempos. Es decir, lo analiza profundamente desde el punto de vista empírico y experiencial, a través de la observación y de la experimentación, etc., y del análisis metódico, a través de la deducción, de la inducción, etc. Aunque fue un ferviente defensor de la monarquía y encarcelado por ello, según me he documentado, nos deja pinceladas de aguda ironía que parecen apelar a un alejamiento del clasismo puro y un acercamiento hacia la libertad del individuo, fundamentalmente del individuo reflexivo y a contracorriente de las imposturas. Y bueno, y os aconsejo, yo siempre leo la Wikipedia, pero también hay otros enlaces que aparecen en las primeras posiciones de Google, lógicamente porque tiene relevancia, porque lo leerá mucha gente, para que os informéis concienzudamente de quién es este autor y de su bibliografía y su historiografía de vida, ¿vale? Eso es todo, no quiero hacerlo muy largo, espero que os haya gustado la reseña, como os digo aquí en el blog, Escriturania. Lo podéis encontrar pues en literatura, que tengo un menú, o bien pues por fechas o por temática, ¿vale? Y en el buscador también. O sea que si queréis leerlo, yo he añadido algunas cosas que se me han ocurrido ahora, pero si queréis leerlo tal cual está escrito, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo, espero que estéis bien. Se acerca la Nochebuena y la Navidad, no sé si relataré alguna reseña antes del tiempo de Nochebuena y Navidad, y si no, os deseo una felices fiestas, ¿vale? Y que lo paséis bien con los vuestros. Un saludo, Marisa Domene Castillo. Chao.